El estudio de radio en Valencia estaba sumido en una penumbra casi cinematográfica, con luces que dibujaban sombras alargadas sobre las paredes decoradas con el logo del programa. Esther Palomera, veterana periodista con décadas de historia destapando secretos que otros preferirían enterrar, entró en escena como quien trae una tormenta contenida. Era el 28 de septiembre de 2025, apenas 2 semanas después de la dana que había devastado la región. Más de 200 muertos, barrios enteros convertidos en barro y ruina, y un gobierno central que enviaba 100 millones en ayudas urgentes. La tragedia todavía respiraba en cada esquina, en cada río desbordado y en cada voz que clamaba justicia y asistencia. Pero Palomera no estaba allí para hablar de reconstrucción. Su objetivo era otro: poner bajo el foco un escándalo que había estado circulando en susurros por toda Valencia y más allá, un escándalo que tocaba el corazón del PP valenciano. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, economista de 47 años y figura emergente del Partido Popular, había construido su carrera sobre un discurso de regeneración y transparencia. Había llegado al poder en 2023 prometiendo un PP renovado, libre de los vicios de sus antecesores, un líder joven con mirada abierta y moderada. Pero la filtración que Palomera tenía entre manos desnudaba a otra realidad. Mazón había sido pillado almorzando en secreto con Maribel Vilaplana, periodista y columnista de Levante MV, en un discreto restaurante de la Malvarrosa, mientras Valencia se inundaba bajo el barro. Lo que podría parecer un simple rumor de sociedad era, en realidad, un dardo envenenado dirigido al corazón político del PP valenciano. El audio que Esther reveló era devastador. Vilaplana contaba a una amiga que Mazón la había invitado a comer justo cuando la riada comenzaba a amenazar a la ciudad. Él dice que es amor. Yo digo que es ambición, confesaba la periodista. En ese almuerzo, entre mariscos y copas de vino, discutían estrategias políticas y promesas de futuro, mientras miles de ciudadanos perdían sus hogares y sus medios de vida. No se trataba solo de un romance clandestino. Era una evidencia de cómo los intereses personales y el poder se entrelazaban, poniendo en riesgo la credibilidad de un partido que aún se vendía como ejemplar. Mientras tanto, los efectos de la dana seguían siendo devastadores. Miles de damnificados permanecían desplazados, hoteles llenos, calles anegadas y servicios públicos colapsados. Cada minuto contaba, cada decisión era vital, y Mazón, en lugar de priorizar la emergencia, elegía cenas privadas y confidencias con Vilaplana. La hipocresía era evidente: predicar valores familiares y responsabilidad cívica mientras se sacrificaban los rescates públicos por intereses personales. Las llamadas al programa desde Paiporta, Torrent y otros municipios eran un clamor. Los oyentes exigían explicaciones, denunciaban que mientras ellos perdían sus casas, el presidente buscaba salvaguardar su vida amorosa. Las imágenes que acompañaban al audio intensificaban el golpe. Fotografías granuladas del almuerzo mostraban a Mazón con la camisa remangada, sonriendo y atento a Vilaplana, mientras ella reía ante un plato de gambas al ajillo. Facturas vinculadas a contratos de comunicación, por valor de 150.000 euros, señalaban que Vilaplana había recibido pagos desde la Generalitat para garantizar cobertura favorable, justo en fechas coincidentes con la filtración. No era casualidad, era la constatación de un patrón que ya había marcado la historia del PP valenciano: favores cruzados, medios alineados y uso de recursos públicos para proteger la imagen del partido mientras la ciudadanía sufría. La narrativa de la tragedia no se limitaba al ámbito mediático. Las consecuencias políticas se hicieron sentir de inmediato. Diana Morant, líder del PSOE valenciano, convocó a rueda de prensa en Ferraz. Exigió la dimisión inmediata de Mazón y la creación de una comisión de investigación sobre todos los contratos relacionados con la gestión de la dana. Compromís, con Joan Baldoví al frente, amplificó la denuncia, calificando el comportamiento de Mazón como una farsa de doble moral: predicar valores mientras se priorizaban cenas y favores personales. La oposición se frotaba las manos con la indignación popular, consciente de que el PP valenciano empezaba a sangrar en público y en privado. Las repercusiones no se limitaron a la política regional. Génova, sede central del PP, entró en alerta máxima. Feijóo, que había llegado al liderazgo del partido con la bandera de la regeneración y la limpieza, se encontraba ante un dilema de proporciones extraordinarias. Salvar a Mazón para no fracturar la estructura valenciana, clave para el 10% de los votos nacionales, o sacrificarlo para contener el daño mediático. Mientras tanto, las redes sociales explotaban. Hashtags como almohadilla Mazón con amantes se convertían en trending topic. Los memes mezclaban la imagen del almuerzo con mapas de las zonas inundadas y los ciudadanos indignados no dejaban de reclamar justicia y dimisión.
El escándalo desnudaba un problema estructural más profundo: la incapacidad de los líderes valencianos para separar intereses personales del manejo de crisis. La DANA había puesto a prueba la eficiencia de Mazón y su equipo. El informe de la Guardia Civil revelaba que el Centro de Coordinación Operativa tardó más de 6 horas en activar los protocolos, mientras Mazón priorizaba reuniones estratégicas que incluían almuerzos y negociaciones con Vilaplana. La indignación era doble. La tragedia natural y la traición política se mezclaban en un caldo de escándalo que amenazaba con derribar la figura del presidente. En paralelo, los antecedentes del PP valenciano reforzaban la gravedad del caso. Recordar los escándalos de Camps, Zaplana y Fabra era inevitable: contratos irregulares, favores a amigos y medios de comunicación manipulados. Mazón, que había jurado cero tolerancia a la corrupción, parecía replicar patrones históricos, usando dinero público para asegurar lealtades y cobertura mediática. El audio, las fotos y las facturas se convirtieron en evidencia irrefutable de que el partido se tambaleaba entre la tragedia y el escándalo, mientras los ciudadanos seguían esperando ayudas y reconstrucción. La narrativa periodística de Palomera iba más allá de la denuncia superficial. Cada detalle, cada cifra y cada fotografía eran analizados con minuciosidad. La cronología del 15 de septiembre, el almuerzo, la coincidencia con la alerta por la DANA, los contratos de Vilaplana, todo componía un relato coherente que mostraba no solo la indiscreción amorosa, sino un conflicto de intereses con ramificaciones económicas y políticas. Era un golpe quirúrgico que hacía tambalear la estructura del PP valenciano y dejaba al partido expuesto frente a la ciudadanía, los medios y la oposición. Mientras tanto, Valencia seguía marcada por la devastación. Calles cubiertas de barro, miles de familias desplazadas y una recuperación lenta contrastaban con la aparente despreocupación de su líder. Las encuestas locales reflejaban la reacción popular. El PP caía al 27%, el PSOE subía al 33% y Compromís ascendía al 15%. Feijóo intentaba mantener la calma, confiando públicamente en Mazón, pero la sombra de los escándalos pasados y la indignación social creaban una presión insoportable sobre Génova. Los ecos del caso resonaban incluso en los despachos de la Generalitat. Rumores sobre dimisiones inminentes, desplazamientos estratégicos de Vilaplana y ajustes en los contratos de comunicación mostraban que el escándalo no era solo mediático, era estructural. Cada decisión, cada movimiento político y cada declaración pública se interpretaba bajo la lupa del conflicto de intereses. La DANA, que había dejado más de 220 muertos y 12.000 desalojados, pasaba a un segundo plano frente a la exposición de la moral y la ética de quienes debían liderar la recuperación. Palomera, con la precisión de un cirujano y el instinto de un sabueso, convirtió su programa en un campo de batalla. Entrevistas, llamadas de oyentes indignados, análisis de facturas y contratos, todas las piezas ensambladas en un relato que desnudaba al poder valenciano. La combinación de tragedia, negligencia y ambición personal dejó al PP en caída libre y convirtió a Mazón en un símbolo de hipocresía política, un hombre que predicaba valores familiares mientras su comportamiento personal socavaba la confianza pública. En definitiva, el escándalo de Mazón y Vilaplana no solo era un episodio de romance clandestino, sino un caso que reflejaba la fragilidad de un partido que, en 2025, se desangraba por sus propias contradicciones. Entre la devastación de la DANA, la indignación ciudadana y la vorágine mediática, Valencia se convertía en un laboratorio de hipocresía política, un lugar donde el barro inundaba calles y conciencias, y donde la credibilidad del PP se desmoronaba ante los ojos de todos. El audio seguía sonando. Las fotos eran compartidas en bucle en redes sociales y los titulares mediáticos no dejaban respiro. Mazón, el presidente que prometía gestión ejemplar, se había convertido en el símbolo de un partido atrapado entre su ambición personal y su responsabilidad pública. La historia estaba escrita, y el campo de batalla político valenciano no tardaría en cobrar factura. Mientras los ciudadanos seguían recuperándose del desastre, el PP enfrentaba la peor tormenta de su historia reciente. El terremoto político que sacude Valencia en octubre de 2025 tiene su epicentro en una combinación de audios filtrados, facturas comprometedoras y fotografías que evidencian un patrón de conducta que muchos ya intuían pero nadie había podido documentar con tanta claridad. Lo que comenzó como un escándalo íntimo, una comida secreta en el restaurante Negrito de la Malvarrosa entre Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, se ha convertido en una radiografía del poder, los favores cruzados y la utilización de fondos públicos con fines personales y mediáticos. Esther Palomera, la periodista que durante décadas ha destapado desde los trajes de Gürtel hasta las irregularidades en contratos sanitarios durante la pandemia, no ha dejado ningún cabo suelto.
ha documentado la conexión entre el marisco La Malvarrosa y la manipulación de la opinión pública mediante pagos a medios afines al Partido Popular Valenciano. El contexto político añade una capa de gravedad absoluta. Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana desde 2023, aterrizó en el cargo con un aura de regenerador, con un discurso de Valencia primero y promesas de transparencia que atrajeron al electorado desencantado del PP tras el batacazo de Boniz. Sin embargo, la realidad que emerge de las investigaciones de Palomera pinta un retrato distinto. Mientras la ciudad lidiaba con la devastación provocada por la Dana, que dejó más de 220 muertos, 12,000 desalojados y pérdidas económicas superiores a 3,500 millones. Mazón priorizaba cenas privadas con su amante y la coordinación de mensajes mediáticos favorables en detrimento de la gestión real de la emergencia. La metodología de Palomera es quirúrgica. Primero, reveló el audio filtrado de Vilaplana, en el que la periodista confesaba a una amiga que Mazón la había invitado a comer el 15 de septiembre, justo cuando las alertas de la Dana se activaban de forma crítica. La conversación no deja lugar a dudas. Se hablaba de estrategias políticas, de cómo presentar la gestión de Mazón ante la opinión pública, mientras fuera de los ventanales del Negrito, barrios enteros de Valencia se inundaban y familias enteras perdían sus hogares. Este audio se viralizó en X como un incendio forestal, acumulando más de 2 millones de visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en la evidencia más directa de un patrón de conducta que contrasta con el discurso público del presidente: familia, valores, transparencia. Pero Palomera no se detuvo ahí. Presentó facturas y contratos que documentan pagos por un total de 1,2 millones de euros desviados de partidas de emergencia de la Dana hacia empresas de comunicación y consultoría afines a Vilaplana. Entre estas, destacan Medieval SL, Comstrat Valencia e Impacto Digital, cuya vinculación con figuras cercanas al PP no deja margen para la duda. Los pagos estaban etiquetados como gestión de crisis, pero no tenían ninguna relación con la atención a los damnificados ni con la reconstrucción de la ciudad. En cambio, sirvieron para financiar columnas elogiosas, tertulias diarias y campañas digitales que pintaban a Mazón como el salvador incansable de Valencia y desacreditaban al gobierno central por su puesta en acción ante la catástrofe. La indignación ciudadana se tradujo en un movimiento masivo en redes sociales. La etiqueta almohadilla Mazón con amantes superó las 350,000 menciones en pocas horas, con cientos de memes y publicaciones que mezclaban imágenes de Mazón brindando con cava mientras la ciudad se inundaba y Vilaplana escribiendo columnas con billetes de 500 euros como fondo. Ciudadanos de toda la comunidad valenciana compartían sus testimonios, fotografías del barro en sus calles y relatos personales. Un agricultor de Paiporta de 58 años, que perdió su cosecha, escribió: Mazón comía gambas mientras mi campo se ahogaba. Dimisión. Otra usuaria, enfermera de Alcira, añadió: Vilaplana lavaba a Mazón mientras cobraba de la Generalitat. Eso no es periodismo, es corrupción. La indignación social se mezcló con la evidencia documental y mediática, creando un cóctel explosivo. El golpe político se trasladó al ámbito institucional. El PSPV, con Compromís como aliado, presentó una moción para investigar los contratos de publicidad institucional que Mazón destinaba a medios afines. Joan Baldoví, desde Alcira, remató en un mitin: Mazón, el que prometió Valencia primero, pone primero a Vilaplana y sus facturas. ¿Dónde están los 300 millones europeos para la reconstrucción? La respuesta del PSOE valenciano fue inmediata. Según fuentes internas, negociaban con Sumar y Podemos un frente común para una moción de censura si la crisis política se intensificaba, conscientes de que Mazón dependía del apoyo de Vox, con 13 escaños, para sostener su gobierno. Vox, por su parte, jugaba en la ambigüedad. Abascal tuiteó: Mazón es otro corrupto del PP. Valencia necesita limpieza, pero según filtraciones, en privado se negociaba no retirar el apoyo a cambio de más recortes en políticas de igualdad, tras haber eliminado ya el 25% del presupuesto en 2024. La ironía era evidente. Los mismos que pregonaban mano dura sobre corrupción mantenían pactos con un presidente implicado en irregularidades documentadas. Mientras tanto, las filtraciones continuaban. Palomera publicó un nuevo documento que mostraba facturas adicionales: 50,000 euros a Medieval por estrategias digitales justo un día después de la comida secreta, y pagos adicionales de 5,000 euros por artículo a tertulianos como Vilaplana para asegurar cobertura favorable. No era periodismo, era malversación. Los fondos de emergencia de la Dana, destinados a salvar vidas, se usaban para manipular la narrativa mediática y proteger la imagen personal del presidente.
El efecto de las encuestas fue inmediato. En octubre de 2025, el PP caía al 26% en Valencia, frente al 34% del PSOE y un 16% de Compromís, que capitalizaba la indignación social. Feijóo, al frente del partido a nivel nacional, intentaba mantenerse firme, pero Génova se encontraba al borde del colapso. La necesidad de blindar a Mazón o sacrificarlo para preservar la estabilidad electoral generaba un dilema de difícil resolución. La presión sobre Feijóo y Mazón se combinaba con la estrategia del PSOE. Diana Morant lanzó una ofensiva mediática y parlamentaria, exigiendo dimisión inmediata y auditoría completa de todos los contratos de comunicación desde 2023. Palomera, con su estilo quirúrgico y su historial impecable de investigaciones, conectó cada punto: el marisco en Amalbarrosa, los contratos a Vilaplana, las campañas mediáticas pagadas con fondos públicos, la ralentización de la activación de alertas ante la DANA y la falta de transparencia en la gestión de la reconstrucción. La periodista convirtió lo que parecía un escándalo íntimo en un caso estructural de corrupción, conflicto de intereses y manipulación mediática. La reacción ciudadana fue intensa. En redes, los ciudadanos no se conformaron con la versión oficial, compartiendo documentos, facturas y audios, criticando el uso de fondos públicos para proteger la imagen de un presidente que, según todos los informes, había priorizado su vida personal sobre la gestión de la catástrofe. Cada publicación, cada hilo viral y cada meme amplificaba la presión política y social, mientras la indignación en Valencia se convertía en un clamor por transparencia y justicia. El escándalo, por tanto, no es solo un caso de infidelidad o un episodio de chismes de alcoba. Es la evidencia de un sistema que utiliza los fondos públicos como herramienta para la manipulación mediática y la preservación del poder, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la negligencia. Mazón, que llegó prometiendo regeneración y transparencia, se encuentra acorralado, mientras Feijóo busca desesperadamente un salvavidas político que no existe y el PSPV prepara el terreno para una moción de censura histórica. La narrativa de Palomera ha dejado clara la magnitud del desastre. Entre el marisco del Negrito, los contratos de Vilaplana, las tertulias compradas, las campañas digitales y la inacción ante la DANA, se ha construido un relato que refleja el agotamiento moral y ético del PP valenciano. La ciudad, todavía lamiéndose las heridas de la inundación, observa cómo quienes debían protegerla utilizan los recursos públicos para beneficio propio. Este caso no solo cuestiona a Mazón, cuestiona la capacidad de todo un partido para gobernar con integridad y transparencia.